Vamos a retomar ya en esta última mesa. La última mesa es sobre el tema de las terapias, los tratamientos y los acompañamientos que se realizan tanto en el ámbito de la adopción o de las intervenciones terapéuticas en general. Contamos con Neus Abrines y Erin Wright y ellas tratarán sobre un tema que para nosotros aquí es bastante desconocido, pero que está muy vinculado con la preocupación que ya se apuntaba ayer, ¿no? En el sentido de la preocupación en relación a que cuando ayer hablábamos del exceso de diagnósticos en niños y de la medicación también, ¿no? Del exceso de dar a los niños medicación para, ¿no?, cambiar sus conductas, para cambiar cosas que nos parecen incorrectas, sin atender a lo que Jordi Artegué, ¿no? Apuntaba lo que no se ve del iceberg, ¿no? Entender la conducta de los niños como que nos están expresando cosas que pasan por dentro y que a lo mejor no solo en el interior del niño, sino también como reflejo a problemas en la dinámica familiar o en la situación escolar. Vemos que muchas veces hacemos intervenciones en nuestro entorno en el niño y nos llegan familias con niños adoptados, por ejemplo, en nuestro servicio de adopción, en que los niños han realizado terapia tras terapia a lo largo de su infancia y nadie ha acogido las necesidades o las problemáticas que hay en el entorno familiar o en el entorno escolar, depositando la responsabilidad de los problemas en los niños. Pensamos que no damos espacios para que los niños hablen y los jóvenes hablen directamente y piensen, y que tendemos también a callarlos pues, de estas maneras, ¿no? A través de la medicación, a través de formas de que no molesten sin poder atender lo que realmente nos están diciendo. Tanto Neus Abrines como Erin Wright nos van a hablar de un proyecto que se está llevando a cabo en que sí que se incluye a los niños y a los jóvenes en la toma de decisiones, sobre todo a la organización ya de los servicios de salud mental. Vamos ya pues paso a sus intervenciones. En primer lugar, Erin Wright es psicóloga y trabaja en Londres en un proyecto del que hoy nos hablará, que tiene como objetivo proporcionar una plataforma para promover la participación de los niños y los jóvenes en la toma de decisiones en torno a la organización de los servicios de salud mental, tanto a nivel local, regional y nacional. En este sentido, tiene mucha experiencia en la participación de los jóvenes y la toma de decisiones. Cuando quieras. Thank you so much. Can you all hear me okay? No. Hola? Okay, first of all, I'd just like to say a massive thank you to the organisers for inviting me to come along today. It's been absolutely fascinating so far. I'm going to attempt to speak slowly, and I hope that the concepts that I talk about are going to translate, but I will be around for the rest of the day, so please feel free to come and ask me questions. So I work on a project along with Neus called Closing the Gap, which is about shared decision making in clinical practice. But I'm actually from an organisation called Young Minds. So I'm going to talk quite a lot about what we do at Young Minds around young people's participation, and then Neus is going to cover the Closing the Gap project. So these are the things I'm going to cover in my talk. I want to give you an overview of what we view youth participation to be and why we feel it's important. I'm also going to show you a couple of models of participation and an overview of what it looks like currently within the UK. I'm going to cover some of the barriers to meaningful participation, some of the things that prevent young people from being involved, and I'll give you a brief overview of the project that I work on at Young Minds. So, youth participation, what is it? Youth participation is a term that's used interchangeably sometimes with the term active involvement. So it means more than just taking part, it means playing an active role. It also means
on a policy basis, on a legal basis, the involvement of young people in decisions that affect them. And that comes from the United Nations Convention on the Rights of the Child, Article 12, which I know that Spain has ratified and the UK has also ratified. There's a lot of debate about what participation means in practice, about how young people can and should be involved. There's a view that young people should be involved in making decisions that affect them because it means that they'll grow into better adults, and it means that they'll have an experience of taking part and being responsible adults. There are also people that argue that a child, a young person, has value as a child, as a young person, and that their view holds value not just because of the entity that they will become, because of the adult that they will become, but they actually have a valid viewpoint on things within their sphere and things beyond it. So decisions made by the government, decisions made in their school, etc. This is just some of the youth participation legislation within the UK, and kind of, I guess this is a bit of a glance at how what we have today has been made possible by law. So Thomas said that the 1989 Children Act in England and Wales actually opened the way for the principles of participation to be established, and that was the first piece of kind of legal precedent that said that children have a right to have a voice. I'm not sure, this is my third visit to Spain, I don't know much about kind of Spanish living, about young people, but in the UK there still is very much this feeling that children should be seen and not heard. And I think youth participation in this law was one of the first steps in saying, actually, children have a right to be heard. As I mentioned, the UNCRC was ratified by the UK government, and that was the first piece of international legislation. I like this wording. It says that children are subject to rights as well as merely recipients of protection. So rather than being innocent beings that need to be held and protected, they are also able to be active participants in their lives. There's also something called the Care Standards Act, which refers directly to children receiving social care and children receiving medical care, and that identifies the importance of youth participation and actually brought in regulations that required information to be made in an accessible format to young people, so that actually information about care wasn't just being given to parents, it was also being given to children and young people as well, with words, with images that made it accessible for their understanding. And we also had a revised version of the Children Act, so the 2004 Children Act, which had some specific provisions for children in care. So we don't have as high a rate of international adoptions in the UK. We have quite a large care system, so quite a lot of young people in foster care, in group homes. And this gave them a right to have a voice to their, what we call the corporate parent, so the government, the organisation that acts as their parent when they're in care. And that this piece of law gave them a right to take part in something called children in care councils. So every local authority, every region has a children in care council made up of children who experience care and get their voice heard on things that concern them. I'm just going to briefly go that these aren't massively important, but some of the recent policy drivers around participation and healthcare. Our government currently has a rhetoric. I was searching for the policy. There is no policy. It's a rhetoric called "No decision about me without me." And that essentially means that all people, adults, children, young people, when receiving healthcare, should be able to play an active role, should be able to express what's important to them, should be able to take part in decisions, not just be prescribed medication and told this is what you're having. Our recent mental health strategy also covered something around patient experience and our new commissioning framework, so the way that services are commissioned also has a duty to involve. So why is participation important? Why should we be talking about it? Why should we be focusing so much attention on it?
I think there's two main approaches that are used to justify why participation is important. The first is a rights-based approach. So that's coming from the United Nations Convention on the Rights of the Child that says that legally children have a right to participate, young people have a right to have their voice heard. And I feel that behind that rights-based, it's a value-based approach. It's something that I know personally I feel. Beyond that, there's also something called a service improvement approach. And I think that's the idea that actually it makes sense for services, for organisations to involve children and young people. If they are organisations such as a child and adolescent mental health service, they are set up with the ideal outcome of helping children and young people. Actually, to speak to young people, to speak to children about their experience of the service, ask them what would make good outcomes for them, would mean that the service should be able to deliver better outcomes for children and young people. So it's kind of a common sense idea that by consulting, by talking with the people who you are supposed to be helping, that you'll get a better idea of how to help them. I just want to cover some of the benefits for young people of being involved. I got involved with a project in my local area when I was 13, and I did a degree. Actually, after my psychology degree, the first job that I got, I graduated with a first. The job that I got didn't require a degree. It was based on my experience. It was based on the experience that I had of being involved. And from a personal point of view, I have to say that being involved in those kind of projects was the first time that I felt I was important, that I was valid, that anything that I had to say had weight, and that it was okay to say something. I think in the UK, children are taught to be civically passive. They're not taught to find constructive, good ways of challenging authority. They're not taught that they have a role and a responsibility in the social decisions that happen around them. And that was a really important experience and lesson for me. So here's just an overview of some of the other opportunities. Other benefits, I apologise. So it increases the opportunities, develops inclusion. We have a lot of stereotypes in our country about young people and about how antisocial they are, about how violent they are, about how they're not interested in politics, they're not interested in being good, that they're unhealthy, that they smoke, that they drink, that they get pregnant. And actually, involving them in a meaningful way is a good way of showing that those stereotypes aren't always true. It also promotes protection. In recent child protection cases, it's been shown that a real theme has been a failure to listen to children, and actually making an effort to listen and hear what they have to say can actually increase your ability to protect them. It enhances skills, knowledge, networks. They get the opportunity to meet people, to hear things, to expand their field, their worldview. And it empowers and develops self-esteem. It can actually really develop a sense of confidence for young people that may not have it. And that's something that I really see with the young people I work with who are all in contact with mental health services, that because of their experiences around mental health, because of their experience of being stigmatized, of being different, of being, of their behavior being pathologized, that actually being involved in a way where someone wants to listen can do huge things for their confidence and huge things for their recovery and their management of their own care. There's also benefits for an organization, for a service. This is just expanding on what I mentioned earlier. So consulting with young people enables policy and practice to be improved and adapted to meet needs. It can improve the decision-making of an organization. It can highlight needs that we didn't, as adults, we didn't know were existing. Access problems, you know, on a basic level, young people saying, we're not going to your service, your mental health service, because it says mental on the front and it's opposite a school. I don't want other children to see me walking into a building that says mental. And actually, by having that conversation with young people, you find out, okay, they're not coming to us because they don't want help. They're not coming to us because they don't want people in the school to see them going there. It can also potentially lead to long-term cost savings. There's been some research on this, and not a massive amount. But in the field of health, for instance, it's been suggested that if you
consult with service users, families, children, young people, you can actually develop a service which better meets their needs, which should in the long term reduce costs in the service that you're delivering, is more suitable and less likely to need service transformation, regular change. And here's just a slide of what some of the young people I work with say about participation. These are all young people that, as I said, access mental health services, and most of them have been involved with working with other mental health services, working with government to change things. So they feel that it helps keep professionals grounded and open to ideas. They really value having a different relationship with professionals, different relationship with adults that they may not get. Participation is important as it helps professionals gain more experience and improve their service, as well as making young people feel valuable to the service. One young person said, "I experience the whole service. I see which areas to use money unnecessarily and where money could be used better. I see problems in services that professionals don't. It breaks down the barriers between professionals and service users. It helps remove the us and them mentality." So that was a bit of a snapshot of what participation is in the UK, what we view it as, why it matters. And I'm just going to talk you through two models of participation. This is one of the most famous models from Roger Hart. This is actually an adaptation by a guy called Adam Fletcher, but the original ladder is used widely internationally. These are the levels of participation. So at the bottom rung of the ladder, you have what we call manipulation. And this is where young people are involved to fulfill an adult agenda. So an example of this might be an organisation consulting with families, children, about what they'd like in a service, and the organisation then picks the responses that match what they were going to do anyway, what they wanted to do anyway, and uses that for their own benefit, rather than actually hearing what's being said. I mean, there are probably worse cases of manipulation as well, as in actually manipulating what young people say, what young people think. The second one is a funny word, I like it, decoration. I often see, when I go to conferences in the UK, there's a real movement around youth participation now, and people want to be seen to be doing it. So there'll be a conference about young people, and they'll say, let's bring some young people with us. It's a young people's conference, let's show that there's young people here, that will make us really good. And actually, those young people that are there aren't briefed, they are not supported, they're not told what the point of the conference is, they're not given a role, they're not given an opportunity to present, they're just there to decorate, to make it look youth-friendly. The next stage is called tokenism, and this is the idea really that you set out with good intentions and that you're attempting to hear young people, to provide opportunities for them to become involved. But that can be a really difficult process, and it takes time. And actually, I think as adults, sometimes we have the idea that we'd like to listen, we'd like to set up the structures to listen, and then we realize, actually, we ask young people for their opinions on something that we can't change. So we might ask them what they think we should spend money on, or what they think we should do to target a social issue. What do you think we should do about alcohol abuse? And you then realize, actually, the setup you have doesn't give much opportunity to change that. So you've asked young people for their views, and then you can't change anything based on their views, which can be a tokenistic experience. The next stage is youth-informed, and that means just finding out. That means asking young people, asking children what they think, and using that to inform you in your practice. The next stage is youth-consulted, which is slightly different. That's finding out and then acting on. So while in clinical care, for instance, you might ask a child what they think of using a certain medication, or what they think about their sibling being involved in a therapy session. And when they're informing you, you take into consideration what they say. You don't necessarily tell them what you're doing with that information, you make the decision. When you're consulting, when it's a youth consultation, they play a more active role in what happens next. Youth-adult equality, is really what NAEUS is going to speak about shortly, is
shared decision making. Is children and young people and adults at the same level, working together, collaborating. I think where this works well is where there's an acknowledgement of expertise and experience. And we often talk about the young people we work with as experts by experience. They have an expertise and a value in their own experience of a condition, an illness, of being a person, and their own experience of a service. Professionals have expertise by experience also, but expertise by training, expertise by professional. And at that collaborative level, there's an acknowledgement and a value and an equality of both roles. The next stage, which people often think is going to be at the top, is completely youth-driven. One of the fears that I get from some of the people that I work with are, you just want young people to take over, you just want them to take control of everything, and that wouldn't be good youth participation, especially not in the context of mental health, which I'm going to go into shortly. There are places, however, where this is a brilliant thing. We have some projects, for instance, where young people came up with the idea, they approached us as staff, they said, we want to make a film to address stigma, to challenge the views that people have about mental health. They applied for funding themselves, they wrote the script themselves, they directed it, they acted in it, they found the film company. That whole process was led by that group of young people. They had a budget for it, etc. At the top is actually another form of youth-adult equity. So I'm not sure how to explain this in a way that's going to translate. It's quite technical in terms of the language, but number 6, youth-adult equality, is about an equality of roles, of understanding of roles, and equity is about equality at decision-making level. So actually having, if we were to measure how much power a young person has and how much power an adult has, that it would be the same. I hope that makes sense. Please feel free to ask questions if it didn't. The next model I'm going to show you is one that relates nicely to clinical settings, to care settings. And this is just a way of explaining what participation could look like. So we have a building here, and what we have at the bottom, the foundations, the blocks of a building, is autonomy and personal experience of care. Basically, that means the opportunity for a child or a young person to become involved in their own care, whether that's through writing a treatment plan together, agreeing what options they want, agreeing goals. So they might say, my goal here is to be able to go back to school, or my goal is to not fight so much with my parents, or my goal is to not feel so bad every morning. I want to be able to get out of bed. But rather than it being the clinician setting the goals and deciding, actually, your problem is this, and if you were better, it would be this, it's the opportunity for young people to have a say and be involved in that. So that's the fundamental baseline. It's the care, it's the relationship with a therapist, it's having an active role in that, not being a passive recipient of care. The mid-level is influence in operational systems. So this is service transformation, young people being involved in an organization. And what we see in mental health services, the way this happens is young people being involved in recruitment, in recruiting, selecting staff, young people being involved in projects around the website, redesigning websites, young people being involved in supervision and appraisals of staff, any organizational process, basically, that could be open to young people at that mid-level. Now, the top level is what we'd call governance, is strategic influence, is young people being involved in boards, in decision-making boards, in committees, in having a place and a voice. And that's an area where often it does end up being tokenistic, because a lot needs to be done to make those decisions and that language accessible to young people. But really, that's the model at different levels within a service, within an organization, within a country, where young people can become involved. So this is just a quick overview of how involvement in mental health services has developed. I think it's been going on longer than 1986, but the first national network for service users, for adult service users, was launched in 1986. And since then, I think 2003, they numbered 896 user participation groups across the UK. And it's been shown, studies have shown that by involving service users in research, in
the running of a service, greater understanding of those mental health problems can be created, a greater understanding of using particular treatment. So that's the Surge 2005 report. Child mental health is different. In the UK, we discuss mental health as being a Cinderella service within health services. So it's the one that's kept in the scullery cleaning while everybody else goes out. We describe children's mental health as a Cinderella service within a Cinderella service. And to give an example of that, one of the mental health trusts I work with, their biggest population is children and young people. They do primary health care, they do prenatal care, etc. So their biggest age range is 0 to 25. They spend 6% of their budget on that group. It's a really underfunded area, and I think it also means that it's an area that's slower on the uptake for new initiatives. There is a movement within child and adolescent mental health services, however. Our government is currently funding a project called Improving Access to Psychological Therapies, which is about evidence-based practice, routine outcome measurements, and has an element of participation. There's something called the Choice and Partnership approach, which is being trialled in various services, and something called outcome-orientated CAMS, which again contains an element of partnership, and Closing the Gap, which Naos will speak about. This is just a piece of research produced by the British Youth Council about a month ago, which just shows the state in local authorities, not in health services, of participation structures of youth councils. So this is across England, and 92% of local authorities, of local governments, are running an authority-wide initiative to involve young people's voice. 96% have one specifically for children in care. 53% have a young disabled forum, 24% have a young carers forum, 10% have a young black and ethnic minority forum, and 4% have a young asylum refugee forum. So within local authorities, within statutory structures, it's really prevalent now, less so in mental health. Some barriers to this happening are young people not trusting decision-making systems, having poor information of how to get involved, location, lack of transport, it being accessible, minimal power being given to young people, so them not having a good experience of it. Crisis situations, some of the young people we're talking about in a mental health context can become very unwell, so actually that may prevent them from being able to participate sometimes. And I think the biggest thing that I've learned in the last 3 years on this project is that for organizations, participation means cultural change. It means organizational change, and that can be a really difficult thing to do. So I'm just going to talk quickly about the VIK project in my last 3 minutes. This is a quote from one of our young people who's involved, and it says, VIK has helped me to use some of my negative experiences to make a positive impact. VIK stands for Very Important Kids. We actually all really hate the name. The young people we work with don't like being called kids, but our funders like it, so we still use it. I'm just going to show a brief video, if I can find it. So this video has been developed by the young people on our project. It's a couple of minutes long, and it basically states the things that they think should be changed in our country around young people's mental health. This was their manifesto, their way of saying, this is what we think. I just want to warn you that there is one animated scene which shows some scars on an arm of self-harm. I just wanted to warn you because it can be a little bit kind of shocking to first see. Okay. This film is about the young minds, children and young people's manifesto. We created this with the hope that children and young people with mental health problems get the help and support that they need. Spending more money on us when we're young will stop us ending up in A&E, psychiatric hospitals and prisons. This will save us all millions of pounds in the future. Mental health is as important as physical health and needs to be everyone's business. I think schools have a hell of a lot of a blame or responsibility for young people. It's things like league tables. Schools are more bothered about ticking boxes and
getting great grades rather than the well-being of their pupils. I went to my doctor when I was about 14, and in my 3.5 years in the system, I was passed around so much. I had, every 6 months I'd have a new psychiatrist. I tried 10 rounds of medication, including some which were physically addictive. I had CBT, family therapy, art therapy, and I felt that it was hopeless. Up until I was 16, I got the right treatment I needed because I was considered a child. Then, after I reached my 16th birthday, they told me they could no longer care for me because I was making the transition between a child and an adult. I've been lost by the system. When I was 13, after I've been at CAMHS for a year, my counsellor fell pregnant, and she didn't want to pass my case on to anyone else. When she went on pregnancy leave, I was left for 6 months without anyone to talk to. Life became so bad, I was self-harming. I tried to kill myself 3 times. I just think that all of this could be so easily avoided had I been treated better and had I had continuous support and not just being switched from one person to the other. Physical education is mandatory in schools, but why not mental education? If you're not using the muscles of your brain to keep yourself well, then you're going to be as ill as you are if you don't jog about every day. Many professionals think they know everything. They treat us like pages in a textbook because they've read many of them, so they think everyone must be like it says in a textbook, but we're not, we're individuals. Because once someone's diagnosed with something, it seems to get stuck that they're no longer a person, they're a diagnosis. I was put into a secure unit, so I was living with people that were there for offending behaviour, as well as kind of other people that were there for welfare reasons. But at the age of 14, it was just really teaching me that I should be punished. And I think there needs to be a completely different attitude from staff that are working with anyone with mental health problems, particularly young people, though, when they're really influenced by the messages that other people give them. We want you to support us and our manifesto. Take action now. Go to www.youngminds.org.uk to write to your MP or to sign our online petition. So just to finish with a quick overview of what the VIK project actually does. So we work with children and young people across the UK, aged 11 to 25, and we do that with the aim of influencing policy and practice around mental health. We also try and model participative practice, so I work with a wide range of young people who tell me what to do a lot of the time. And it's our job to champion youth voice. We also work directly with child and adolescent mental health services in the UK, and we support them to develop participative practice at clinical level, which Nace is going to talk about in a moment, and also at service development level. These are my contact details. Feel free to get in touch. Thank you very much. Es doctora en psicología, recientemente ha leído su tesis doctoral sobre el tema del TDAH en niños adoptados internacionalmente, es miembro de AFIN y trabaja en el Centro Anna Freud de Londres. Hola, ¿funciona o no? ¿Sí? ¿Ahora? Vale, bueno, buenos días, buenas tardes. Medio. Como os ha dicho Erin, yo voy a hablar de un proyecto en concreto que estamos llevando a cabo, pero voy a empezar un poco introduciendo el concepto de base de este proyecto a nivel teórico y después os explicaré un poco de qué va el proyecto. El concepto de base es la toma de decisiones compartidas, que en inglés es Shared Decision Making. Entonces, empezaré hablando de qué es la toma de decisiones compartidas, qué evidencia hay sobre esto, luego explicaré de qué va el proyecto en concreto que estamos realizando y al final, bueno, unas pequeñas reflexiones sobre algunas posibles barreras que pueden haber cuando se intenta llevar esto a la práctica. Entonces, ¿qué es la toma de decisiones compartidas? Es un proceso de decisión mediante el cual el profesional y el usuario trabajan juntos para definir los objetivos de tratamiento, que es lo que se quiere trabajar,
para entender cuáles son las preferencias del usuario sobre las posibles opciones que existen, y todo eso con la finalidad de llegar a un acuerdo mutuo para poder trabajar conjuntamente. Según cómo se mire, parece muy sencillo, pero también puede ser complicado. ¿Por qué? Porque si lo miramos dentro de un marco más amplio, hay diferentes maneras. Esto está centrado en el ámbito sanitario. Hay diferentes maneras en las que se pueden tomar decisiones. En un extremo tenemos el modelo paternalista, que es cuando el profesional decide. El profesional es el que sabe, es el que tiene la experiencia y es el que decide. Y este ha sido un poco el modelo que se ha seguido hasta hace poco tiempo. En el otro extremo está cuando es el usuario el que decide. El profesional lo único que hace es proporcionar información, y entonces es el usuario es el que decide lo que quiere hacer. Y en medio tenemos dos opciones que a menudo se confunden un poco. Una es el profesional como agente, que sería que el profesional decide basándose un poco en cuáles son las preferencias del usuario, con lo cual el profesional pregunta, se interesa por el usuario y por cuáles son sus preferencias, pero en el fondo, al final, el que toma la decisión es el profesional. Y la toma de decisiones compartidas va un poquito más allá. Es básicamente eso, pero la decisión se toma conjuntamente. Con lo cual puede ser que a veces la decisión que se toma no sea la que el profesional decidiría, pero es una decisión aceptable que entonces está más de acuerdo con las preferencias del usuario. Pero bueno, ya iremos viendo un poco más. Entonces, participan dos partes como mínimo. En caso de salud mental infantil suelen ser 3, porque suele haber los padres, el menor y el profesional, o incluso a veces varios profesionales. Cada persona que participa en la decisión aporta su propia experiencia. Entonces, el profesional aporta, como explicaba Erin, el profesional aporta su conocimiento teórico y de la experiencia clínica que tiene, y el usuario aporta la experiencia personal que tiene sobre el problema y cómo ha vivido él el problema hasta ese momento, y su propia experiencia de las cosas que le funcionan y las cosas que no le funcionan. Con lo cual, en el fondo, la toma de decisiones compartidas es un mecanismo para cambiar un poco la asimetría de poder que hay normalmente en una relación sanitaria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que normalmente tiende a ser el profesional está bastante más arriba que lo que es el menor o la familia. Entonces, se trata de igualar un poco esto, pero para poder hacer esto hay que informar, hay que proporcionar información a la familia y al usuario, porque si no es muy difícil cambiar. Es muy difícil decidir lo que quieres si no sabes las opciones que existen, si no sabes lo que significa cada opción, si no sabes qué implican. Entonces, primero hay que informar mucho, por lo tanto necesita un trabajo previo. Entonces, la idea es aumentar la autonomía y el control sobre las decisiones que se toman sobre un tratamiento, y que, en definitiva, lo que van a afectar es al bienestar de esa persona en concreto. ¿Cuándo es adecuado esto? Hay casos en los que no es adecuado, pero tengo que decir que normalmente estos casos son más de salud física, porque este es un concepto que se ha aplicado mayoritariamente en salud física. Entonces, es verdad que en salud física puede haber momentos en los que hay una situación de urgencia, que hay que intervenir, operar, lo que sea, rápidamente, no hay tiempo para esto, o no se puede hacer. O puede ser que en una determinada situación solo haya una opción. O sea, es que es o esto o te mueres, ¿no? Entonces, bueno, pues que vamos a discutir esto. Pero en salud mental es muy difícil que alguien te pueda decir, no, es que con lo que te pasa lo único que se puede hacer es esto. Entonces, como nunca tenemos esa certeza 100%, se trata de, en estos casos, que la decisión se tome de manera conjunta. ¿Qué evidencia existe sobre esto? Como decía, es un tema que se ha explorado más en salud física. Entonces, lo que está más claro, y que es un campo bastante reciente incluso en salud física, con lo cual la evidencia todavía está empezando. Pero bueno, de momento sabemos que mejora el nivel de satisfacción del usuario, y en eso casi todos los estudios coinciden. En cuanto a los resultados clínicos, la evidencia es un poco más complicada, pero lo que se sabe es que si es algo que forma parte
de todo el proceso de cuidado que recibe o de toda la atención que recibe esa persona, es más efectivo que si es una cosa puntual, ¿vale? Si es que hoy puntualmente vamos a hacer esta intervención en la que vamos a decir conjuntamente esto y después, durante el resto del proceso terapéutico, no tenemos esta filosofía en mente, difícilmente tiene un efecto sobre los resultados del tratamiento. En cambio, si es una cosa que es como una filosofía de base que está presente en todo momento, en cualquier decisión que se toma, tiene efectos mucho más positivos. Entonces, por último, se sabe que los usuarios que se implican y colaboran en su propio cuidado, toman decisiones de manera compartida y realizan actividades de autoayuda, obtienen mejores resultados en general que los que tienen una actitud más pasiva frente al tratamiento. En salud mental, como decía, hay menos investigación, pero lo que se sabe es que la mayoría de personas con problemas de salud mental manifiestan que les gustaría participar en decisiones que tengan que ver con su tratamiento, con medicación, con hospitalizaciones. Hay estudios que demuestran que estas personas son capaces de tomar estas decisiones, son capaces de entender las opciones que hay, son capaces de tomar decisiones racionales. Y por otro lado, estas personas manifiestan que normalmente perciben su rol en todas estas decisiones como muy pasivo. Y por otro lado, muchos psiquiatras opinan que las personas con problemas de salud mental no tienen la capacidad para tomar este tipo de decisiones, con lo cual hay como una desigualdad entre lo que opinan los usuarios y lo que opinan los profesionales. Todo esto son ensayos controlados aleatorios que se han realizado para evaluar los efectos de este tipo de intervención en salud mental. Como podéis ver, pues, se ha demostrado que mejoran la tasa de satisfacción del usuario, mejoran la adherencia al tratamiento, mejores resultados, mejoran la calidad de comunicación entre el doctor y el paciente y cómo se maneja la medicación. Hay un mayor nivel de conocimiento y de implicación por parte del paciente. Hay una mejor calidad de vida subjetiva, o sea, según el propio usuario, menos necesidades sin cubrir, mayor satisfacción con el tratamiento, mayor participación en la toma de decisiones, mayor satisfacción con el cuidado recibido, mayor reducción de tratamiento farmacológico y de síntomas psiquiátricos. Y los usuarios y los profesionales manifiestan con mayor probabilidad que las decisiones fueron tomadas en colaboración, con lo cual, más o menos, todo esto serían los efectos que se pretenden obtener aplicando este sistema. En cuanto a este tipo de mecanismo de decisión aplicado con gente joven o con niños, adolescentes, todavía hay menos investigación. De momento hay estudios que lo han observado más en problemas de salud física, como puede ser diabetes, y también se ha demostrado que los niños quieren participar en las decisiones sobre el tratamiento, que tienen la capacidad para participar en estas decisiones y que participar en las decisiones sobre el tratamiento puede mejorar la autoestima, ayudarles en la transición a la vida adulta y tener efectos terapéuticos. No he sido capaz de encontrar nada que haya valorado los efectos que tiene esto en gente joven con problemas de salud mental. Creo que es el último eslabón de la cadena. Un poco como comentaba Erin, es como lo último a lo que se llega. Por eso estamos haciendo este proyecto. Este proyecto lo que pretende es, basado en toda esta evidencia, la idea es, si funciona en todos estos casos, ¿por qué no va a funcionar en salud mental infantil? Entonces, es un proyecto de mejora de la calidad del servicio. Lo que hemos hecho es trabajar con 4 servicios de salud mental infanto-juvenil públicos para aplicar este sistema. Son 2 años de duración y empezamos en septiembre del 2011, con lo cual nos queda poquito para terminar. El proyecto está coordinado por un grupo de profesionales, pero también en este equipo de coordinación también hay usuarios que forman parte del proyecto en el que trabaja Erin, en donde son personas que han usado servicios de salud mental durante muchos años y que forman parte de nuestro equipo directivo y toman decisiones igual que cualquiera de nosotros. Y que están allí para aportar su experiencia de cómo ha sido su evolución y cómo lo han vivido ellas.
¿Me he perdido? Perdón. Vale, bueno, entonces este es el proyecto. Entonces, un poco, claro, como es muy innovador y no hay mucha información sobre el tema, empezamos por preguntarnos qué decisiones se toman desde el momento en que un menor llega a la consulta de un servicio de salud mental hasta que se le da de alta, hasta que termina el tratamiento, ¿no? Y hay muchísimas decisiones que se toman, como quién va a ser la persona que les va a ayudar, qué tipo de tratamiento se les va a ofrecer, se les va a diagnosticar, no se les va a diagnosticar, qué diagnóstico se les va a dar, cada cuánto voy a tener que ir, cómo voy a saber si estoy mejorando, si no estoy mejorando, si vamos a algún sitio, cómo va el tema, cómo decidimos si los padres están en la sesión, voy yo solo, vienen mis padres, van mis padres solos, qué temas vamos a tratar, cómo me doy cuenta si lo que estamos haciendo no está funcionando y entonces quiere decir que tenemos que hacer algunos cambios. Incluso al final, ¿no? Estoy listo para terminar el tratamiento o necesito más. Entonces, todas estas decisiones están ahí, pero muchas veces se toman de manera, o bien las decide el profesional, o se toman de manera implícita, que es como que sí se habla, sí se tiene en cuenta, pero es de una manera implícita. Entonces, el objetivo del proyecto es explicitar todas estas decisiones y que se explicite qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y que estemos todos de acuerdo en lo que estamos haciendo y en por qué hemos decidido hacer esto. Entonces, hemos definido estos 5 elementos, que para nosotros serían los 5 elementos necesarios para poder, para que la toma de decisiones compartidas forme parte de todo el proceso terapéutico. Entonces, inicialmente se trataría de acordar mutuamente todos juntos cuál es el problema y cuál es el objetivo de trabajo, por qué estamos aquí y por qué vamos a trabajar juntos. Segundo, sería ayudar, por parte del profesional, ayudar al usuario a entender qué opciones existen. Una vez aclarado cuál es el problema, normalmente hay varias opciones, por no decir muchas. Entonces, cómo explicar cuáles son las opciones, qué implica cada opción y, como tercer paso, acordar conjuntamente cuál es la opción que se va a elegir, cuál es el tratamiento que se va a seguir. Una vez decidido, la idea sería ir haciendo un seguimiento del progreso que se va haciendo, para poder estar al tanto de si lo que hemos decidido era lo correcto o tendríamos que estar haciendo algo diferente. Y finalmente, si nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo no funciona, hacer cambios. Entonces voy a ir paso por paso, voy a explicar un poquito lo que hemos estado, o sea, los principios básicos. ¿Qué implica el primer paso, ¿no? Acordar cuál es el objetivo de trabajo? Implica que el profesional y el usuario exploren juntos cuál es el principal motivo de consulta, que el profesional ayude al usuario a decidir qué objetivos de trabajo quiere priorizar y entonces se hace explícito el objetivo de trabajo, porque a veces esto puede dar la sensación de que, bueno, esto es lo que se hace siempre, ¿no? Pero a veces se hace de una manera más implícita y es importante que esto quede claro, sobre todo porque a lo mejor el profesional lo tiene muy claro, pero el usuario muchas veces cuando acude a un servicio es porque está en un momento emocional vulnerable, entonces las decisiones que se toman muchas veces ni te acuerdas de por qué se ha decidido una cosa, ni sabes muy bien lo que se ha decidido, entonces va bien hacerlo muy explícito y muy claro para que el usuario sea consciente de lo que se está haciendo y pueda participar de ello. Y la última es que en caso de iniciar un proceso diagnóstico se tendría que hacer en colaboración con el usuario desde el primer momento. O sea, plantear que hay la posibilidad o de que hay la duda de que pueda haber un trastorno específico o lo que sea y trabajar conjuntamente en cómo se va a evaluar cómo se va a hacer la evaluación, qué pasará cuando sepamos los resultados, qué implicación tiene este diagnóstico, qué significa tener este diagnóstico, qué me va a representar a mí en la escuela, por ejemplo, si digo que tengo este diagnóstico, todas estas cosas que a veces ni siquiera se plantean, y ya no digo solo con el menor, sino con la familia, y que acaba la familia con un diagnóstico que ni sabe por qué se lo han dado, ni qué consecuencias tiene, ni qué implicaciones tiene. ¿Por qué es importante? Porque el usuario se siente implicado desde el primer momento, porque es menos probable que decidan abandonar el tratamiento,
porque se asegura que el profesional y el usuario tienen la misma percepción de lo que se quiere conseguir, hay un acuerdo muy claro, y porque si un niño adolescente es diagnosticado es porque ha participado en el proceso desde el principio, porque sabe lo que significa, porque entiende por qué se le diagnostica y porque comprende las implicaciones que eso puede tener en su vida. Vamos a poner un ejemplo. En todos los pasos tenemos como herramientas que creemos que ayudan a poder hacer estas cosas explícitas. Os voy a enseñar un ejemplo de cada una, pero no todos. Por ejemplo, en el caso este es un cuestionario que se está utilizando ahora en uno de los proyectos que comentaba Erin. El tipo de cuestionario sería lo menos relevante, pero básicamente la idea es que cuando se utilizan cuestionarios para valorar la sintomatología, para decidir cuál es el problema, todo esto debería ser en colaboración con el usuario. Y sobre todo, muy importante, siempre devolver esos resultados y explicar lo que significan, porque muchas veces se dan cuestionarios, el niño responde cuestionarios, nunca más vuelve a ver qué ha pasado con ese cuestionario, qué significaba lo que contestó y qué se va a hacer con esa información. Entonces se está insistiendo mucho en que esto no es ético, preguntar estas preguntas y luego no dar una respuesta. Una vez acordado el problema, pasaríamos a intentar entender cuáles son las opciones que existen para ese problema. ¿Qué implica? Implica que los profesionales disponen de información y materiales apropiados para poder explicar las diferentes opciones. Porque evidentemente si el usuario no entiende las opciones que existen, no va a poder decidir cuál le interesa o cuál le puede ayudar más. Y por otro lado también requiere que los profesionales estén dispuestos y más preparados a explicar las diferentes opciones que existen, aunque no sean su modalidad específica o aunque no sean la opción que ellos escogerían. Tiene que haber, como por parte de los profesionales, una apertura a poder hablar de otras opciones, aunque no sean las que ellos elegirían personalmente. ¿Y por qué es importante? Porque los niños, adolescentes y familias están informados y preparados para tomar decisiones sobre el tratamiento y porque los profesionales se mantienen actualizados sobre los tratamientos existentes y su eficacia. Porque de alguna manera te obliga a estar actualizado sobre qué opciones existen, qué significa cada opción. Con uno de los servicios que trabajamos se dieron cuenta de que, bueno, es que yo no sé quién trabaja en el servicio, no tengo muy claro lo que se ofrece en este servicio, o yo sé que fulanito hace terapia de juego, pero no tengo muy claro lo que significa esto. Entonces, al yo tener que explicarle a la persona que tengo delante que en el servicio se ofrecen todos estos tratamientos, yo tengo que tener claro qué significa cada uno y tengo que ser capaz de hablar de cada uno, aunque yo me dedique a otra cosa. Y esto no es fácil. En este sentido tenemos, este es un folleto, pero también hay una web, que si queréis podéis mirarla. Se desarrolló en la IBPU, que es donde trabajo, tenéis el logo aquí abajo, y básicamente lo que hace es explicar los diferentes tipos de terapia que existen en un vocabulario súper adecuado para niños y adolescentes, explicar la evidencia que existe sobre cada tratamiento y cuáles son más recomendables para cada problema en concreto. Esto no quiere decir que se tenga que seguir lo que dice el libro. Esto quiere decir que, bueno, que le da poder a la familia para poder leer y para poder preguntar. Oye, estamos haciendo terapia de familia, pero yo veo que aquí hay este otro tipo de terapia que a mí me parece interesante. ¿Por qué no se nos ha ofrecido o por qué no nos lo hemos planteado? Es como darles de alguna manera poder para que puedan cuestionar qué es lo que estamos haciendo. Y lo que tenéis aquí a la derecha es algo que se está desarrollando dentro del proyecto que estamos haciendo, con lo cual lo estamos probando todavía, pero un servicio ha desarrollado estas cartas. Entonces, son cartas en las que, por ejemplo, aquí una pone terapia de juego y detrás está explicado lo que significa en un vocabulario muy básico. Y luego han desarrollado otras cartas, porque a veces no es tan importante la modalidad, sino el formato. Alguien te puede decir, mira, es que yo realmente, puede venir un adolescente y decir, realmente no quiero a mis padres en la sesión de momento. Entonces, ¿cómo esa persona puede expresar esto? ¿Cómo se le puede dar espacio para que pueda expresar todas estas preferencias? Entonces lo están haciendo a través de cartas y están probando el tema.
Ya os contaremos cómo funciona. Finalmente se acuerda cuál es la opción que se va a intentar. Eso implica que los niños, adolescentes y familias expresan sus necesidades, sus valores y sus expectativas respecto al tratamiento. Que la elección del tratamiento está basada no solo en la experiencia del profesional, sino también en la experiencia y las necesidades del menor o de la familia. Y por último, que el profesional está dispuesto a apoyar al usuario en su elección, aunque no sea la que él hubiera elegido, siempre y cuando eso no suponga un riesgo para la familia. Pero si la opción es aceptable, el profesional está dispuesto a apoyar en esa decisión. ¿Por qué es importante? Porque los niños y familias estarán más motivados e implicados en el tratamiento si han participado en la elección del mismo tratamiento. Y porque el tratamiento respeta las necesidades y los valores del usuario. Hay un tipo de herramientas que se le llaman herramientas de ayuda para la toma de decisiones, en inglés Decision Aids. Hay bastantes, normalmente más sobre salud física. Pero lo básico es que, aparte de tratar el tema de información y de proporcionar información a los usuarios, se valoran otros aspectos, ¿no? Se valora cuáles son los valores de esa persona en concreto, qué apoyo tienen para tomar la decisión y cuán seguros están de esa decisión. De momento esto se ha explorado mucho en salud física, pero la idea sería, se está empezando a desarrollar también para salud mental. Por ejemplo, recuerdo un caso en el que había una señora que estaba tomando medicación psiquiátrica. El psiquiatra consideraba que era un éxito porque había reducido los síntomas psicóticos, pero el objetivo de la usuaria era que ella trabajaba en el Burger King y ella quería ir a trabajar al Burger King, y la medicación que le estaban dando no le estaba permitiendo ir a trabajar al Burger King, con lo cual para ella era mucho más importante esto que haber reducido los síntomas psicóticos. Entonces, ¿cómo se integran estas dos cosas? Otra que decía que la medicación que le daban le había hecho ganar mucho peso y que para ella era muy importante ir a la piscina a nadar, y que si ganaba peso no iría a la piscina a nadar. Entonces, este tipo de cosas que normalmente no se tienen en cuenta es lo que se intenta recoger con este tipo de herramientas. Luego, una vez decidido y se inicia el tratamiento, la idea sería hacer un seguimiento del tratamiento y de cómo está funcionando. Eso implica que los profesionales preguntan rutinariamente a sus pacientes sobre su percepción de cómo están evolucionando, que los niños, adolescentes y familias expresan libremente sus dudas y sus preocupaciones sobre la evolución del tratamiento, que se utilizan cuestionarios o algún tipo de herramienta para registrar la información de esta evolución, y que el seguimiento sea explícito, que no se base solo en un ¿cómo vamos? Vamos bien, y ya está, sino que sea algo más formal y explícito, y que haya un registro de esa información para que se pueda referir a él en cualquier momento. Que existe un diálogo constante entre el profesional y el usuario sobre la evolución del tratamiento. ¿Por qué es importante? Porque los profesionales pueden detectar más rápidamente si la intervención está siendo de ayuda o no, porque los usuarios están implicados en el seguimiento de su evolución y son responsables también de su propia recuperación, porque se convierte en algo de lo que ellos tienen que formar parte y de lo que ellos son responsables de que funcione también de alguna manera. Entonces, el tratamiento no es algo que se recibe, sino algo que se hace conjuntamente entre el profesional y el usuario. En este sentido, por ejemplo, estamos usando esto, que es básicamente una hoja para establecer objetivos de trabajo, donde se establece en la línea de arriba los objetivos de trabajo y donde cada sesión o la mayoría de sesiones se va valorando cómo hemos avanzado respecto a nuestro objetivo de trabajo. A veces puede ser que el profesional diga, bueno, pues es que esto yo ya lo hago, yo ya lo tengo en mente y yo ya voy preguntando a ver cómo vamos. Pero muchas veces para el usuario es mucho más fácil ser consciente de esta evolución si lo ven escrito o si lo ven reflejado en algún tipo de herramienta visual. Y esta es otra. Hay varias herramientas que lo que hacen es valorar un poco cómo ha sido la sesión, que esto para mí fue algo bastante nuevo. Y entonces hay muchos servicios que ya rutinariamente después de cada sesión se le pregunta al usuario que valore la sesión. En este caso esta la hemos desarrollado nosotros en el proyecto, pero bueno, hay otras que son parecidas.
Entonces, el usuario se le pregunta que en cada sesión valore cuánto se ha sentido escuchado, cuánto ha hablado de lo que quería hablar, cuánto considera él que se le han dado ideas para manejar la situación y cuánto ha entendido lo que se ha trabajado en la sesión. Entonces, esto se hace rutinariamente. Básicamente es importante porque si hay alguna cosa que se está haciendo que no está siendo de ayuda para el usuario, es la mejor manera básicamente de detectarlo y de poder hacer cambios. Porque si no, a veces se encuentra que el profesional está intentando adivinar qué es lo que funciona y lo que no funciona, cuando a lo mejor preguntándolo sería mucho más rápido y sencillo. Y por último, hacer cambios si es necesario. ¿Qué implica? Que los profesionales utilizan la información obtenida sobre la evolución del tratamiento en sus supervisiones clínicas, que no se basa, porque está demostrado que los profesionales no somos tan buenos como creemos en saber qué casos van bien, qué casos van mal, cuándo lo hacemos bien, cuándo lo hacemos mal, porque hay estudios que demuestran que muchas veces el profesional tiene la idea de que ha ido muy bien y el usuario cree que ha ido muy mal, el profesional cree que va muy mal, el usuario cree que va muy bien. Entonces es una manera de usar esta información para hacer supervisiones, porque a veces a lo mejor estamos supervisando un caso que el mismo usuario considera que va bien, y a lo mejor algún caso que creemos que va muy bien no lo estamos supervisando y en realidad el usuario está creyendo que va bastante mal. Entonces, cuando un caso no evoluciona favorablemente, el profesional plantea la situación a la familia y todos juntos trabajan para detectar los motivos de por qué no está funcionando y para decidir conjuntamente qué se debería hacer para que funcione mejor. Y en caso de detectar que con ese profesional en concreto no está funcionando, se sugiere un cambio de profesional, y eso no significa que el profesional ha fallado, sino simplemente que no todo el mundo puede ayudar a todo el mundo y que en beneficio del usuario es mejor hacer un cambio. ¿Por qué es importante? Porque las intervenciones no están siendo de ayuda, no se prolongan más tiempo del necesario, porque ningún niño, adolescente o familia siente que está perdiendo el tiempo acudiendo al servicio, porque disminuye el número de casos que están estancados o no evolucionan, y porque proporcionar el servicio más adecuado para un caso en concreto es un trabajo de equipo entre la familia, el profesional y todo el equipo asistencial del servicio. Y la última diapositiva son barreras que puede haber cuando intentamos poner esto en práctica, más que nada para deciros que nuestra experiencia, para que lo tengáis en cuenta. Es algo más que usar determinados cuestionarios, esto es lo básico que hemos aprendido. Entonces se trata de un cambio de cultura, un cambio de filosofía en el servicio. Entonces, a veces puede pasar que lo que intentamos es usar los cuestionarios, usar las herramientas sin cambiar la cultura de base, entonces no funciona. Y puede ser, de hecho, perjudicial y puede tener un efecto negativo. Y podríamos cambiar la cultura sin usar todos estos cuestionarios y podría ser igual de beneficioso. Entonces es un poco complicado mantener el equilibrio entre cuántas herramientas se usan y cómo sé que he cambiado la filosofía de base. Es algo que inicialmente requiere tiempo y esfuerzo para adaptarse y sentirse cómodo, tanto para el profesional como para el usuario, porque los dos se sienten un poco incómodos en el nuevo rol que tienen en la relación. Y es verdad que al principio es difícil, pasas por un momento de esto ya lo hago, o sea, no sé qué me estás contando de diferente porque es lo que hacemos, pero por otro lado es como, uy, esto me suena todo muy raro y muy complicado y no funcionaría en mi contexto donde trabajo. Entonces, encontrar el equilibrio entre encontrar lo que sí que es verdad que ya haces y cómo se puede hacer mejor o cómo se puede implicar más al usuario, no es fácil. Y ya está. Muchas gracias.